Damos la bienvenida pues a todos los hermanos aquí ya que están con nosotros. Vamos a hacer la oración para comenzar. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad de reunirnos en esta clase de discipulado para estudiar este tema tan importante como es acerca de la Biblia, acerca de los pasos para entenderla y en especial este paso que es saber escoger la mejor versión en nuestro idioma según la obra que tú has hecho a través de tus siervos. Danos entendimiento para entender los principios y versículos y citas que vamos a estudiar y sobre todo la aplicación correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema, como pueden ver allí, es cuál Biblia es infalible, ¿sí? Si es la que está en hebreo, si es la que está en griego, en castellano, en inglés o en cuál idioma. Este es un PDF que luego les pasaré, pero vamos a leer no todo, sino solamente las citas que son el fundamento del estudio. Y bueno, vamos a comenzar con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Si alguien las tiene a mano, puede ayudarnos en la lectura. Apocalipsis 22, 18 y 19. Bueno, leo yo. Dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces fíjense que hay una advertencia que se da aquí, Señor, ¿no? Como él dice, una protesta. Y es sobre añadir o quitar palabras. Palabras del libro de esta profecía. Se refiere evidentemente al libro del Apocalipsis. Pero la advertencia también se extiende a todo el resto de la Biblia. Y si el Señor advierte, y advierte con términos muy fuertes sobre esta práctica, es porque se iba a dar entre el mundo cristiano esta práctica de quitar palabras o añadir palabras, ya sea del Apocalipsis o de la Biblia. Y justamente eso es lo que estamos viendo hoy día en múltiples denominaciones llamadas cristianas que hacen esto con las Biblias, que presentan versiones bíblicas donde tienen palabras quitadas o palabras añadidas. De modo que todas estas versiones donde encontramos estas prácticas son cumplimiento de esta profecía. Son señales de que lo que Dios advirtió se está cumpliendo. Entonces, bueno, hemos estudiado esto que está aquí a mano, que ya lo vimos también en las láminas, ya mejor hecha, el proceso de formación de la Biblia, que Dios inspira a los profetas, los profetas escriben y reciben la orden de envía, por ejemplo, como Juan en el Apocalipsis, escribe en un libro lo que ves y envíalo. La bienaventuranza para los que leyeran u oyeran, ¿no? Sería el punto 4. Como ya hemos hablado en el pasado, estas cartas o esta epístola o este libro de Apocalipsis eran escritos a mano, eran manuscritos, y cuando querían compartirlas con otras iglesias se hacían copias escritas a manos. Eso eran
copias manuscritas. Y por eso es que encontramos diversos manuscritos. Hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento encontrados. Y cuando llega pues el momento, cuando ya el latín, el griego, el hebreo se pierden como lenguas maternas, cuando ya en Europa y en el mundo cada quien hable sus propias lenguas, entonces se hace necesaria que estos escritos sean traducidos a las lenguas propias de cada nación, y es cuando viene la obra de los traductores y sacan traducciones y tenemos las versiones bíblicas traducidas. Eso es un poco de lo que hemos visto, esos pasos en la formación de la Biblia, conforme a Pedro, que nos decía que antes de comprender las profecías y la Biblia, tenemos que entender primero cómo fue formada. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados del Espíritu Santo. Por eso que hemos estado estudiando acerca de la inspiración, cómo obró en el profeta, en el escritor, que el que es inspirado es el profeta. Las palabras que usó el profeta no son inspiradas. La inspiración llega a la mente del profeta, la verdad de Dios llega a la mente del profeta, y las palabras que él usa para expresar esas verdades son palabras propias según su educación, según su formación, según su personalidad, según su cultura. Tenemos entonces la verdad de Dios escrita en palabras humanas. Pero entonces nosotros queremos ahora avanzar un poco más en ese proceso de la Biblia y ya no hablar cómo fue escrita, sino cómo llegó a ser traducida. Porque para nadie es un secreto que originalmente la Biblia Antiguo Testamento fue escrita mayormente en hebreo, unas porciones en arameo, que es el hebreo cotidiano, era el hebreo mezclado con lengua babilónica. Surge entonces una lengua común llamada el arameo, que ese era el que hablaba Jesucristo. Hay algunas porciones del Antiguo Testamento que están en arameo. Y luego encontramos que el Nuevo Testamento todo está escrito en griego. Fue escrito originalmente en griego. Y luego, sin embargo, tenemos las Biblias, por lo menos nosotros las tenemos en castellano, los de habla inglesa la tienen en su propio idioma y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo llegó la Biblia de esas lenguas originales a estas lenguas en las que hablamos? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver si ese proceso de traducción es un proceso que realmente Dios también guió. Porque lo que leemos en la Biblia, a lo menos en los versículos que hemos mencionado, es que Dios inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia. Pero también Dios habrá inspirado a los que tradujeron la Biblia. Y si es así, ¿cuáles son las Biblias que fueron traducidas por la obra de Dios y cuáles no? ¿Cuáles fueron traducidas por obra del enemigo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro texto que es muy interesante, que es 1 Corintios 14, 21. Que lo tenemos pues allí en pantalla, 1 Corintios 14, 21. Si lo tienen y quieren ayudar con la lectura, maravilloso. Dice 1 Corintios 14, 21. Muy bien. En la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Amén. Gracias, hermana. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol. Es decir, el Señor a través del apóstol. Está llamando la atención a lo que dice la ley. La ley. Y dice una profecía. En otras lenguas hablaré a este pueblo. Es decir, Dios mismo está diciendo que hablaría en otras lenguas. Y a pesar de que hablaría en otras lenguas, ni así lo oirían. Entonces ya aquí hay un principio bíblico. ¿Cuál es? Dios no habla, Dios no habla en una sola lengua. Algunos piensan, no, es que tenemos que leer la Biblia en hebreo, porque es que Dios habla hebreo, y Dios inspiró la Biblia en hebreo, y Dios nos va a comunicar su verdad si aprendemos hebreo. Falso. Falso, porque la Biblia dice claramente, y aquí está la prueba, que Dios iba a hablar en otras lenguas.
Y a pesar de que hablase en otras lenguas, ni aún así lo iban a oír. Muy bien, otro versículo que complementa esta idea es cómo Dios iba a hacer esto de hablar en otras lenguas cuando mandó a sus discípulos en la Gran Comisión. Alguien que lea Marcos capítulo 16, verso 17. El Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 17. A ver, buenas tardes, hermanos. Disculpen la tardanza. Bueno, Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Muy bien, amén. Gracias, hermano Fred. Fíjese que aquí tenemos entonces la palabra del Señor. O sea que, según Pablo cita en 1 Corintios, que ya no leyó la hermana, la ley de Moisés había una profecía que Dios hablaría en otras lenguas. Jesús repite esta promesa en sus discípulos. Estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Ahora, esto se cumple en el Pentecostés. Tenemos allí el pasaje en cuestión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 11. Y tenemos allí sombreado, o sea, subrayado en amarillo, algunas frases clave. Dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurre en el Pentecostés. Y noten que se cumple la promesa. Los discípulos que estaban, dice que todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu. Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, se cumple la promesa de Jesús, se cumple la profecía de la ley. ¿Qué lenguas? Sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, eran judíos por nacimiento, porque su madre o su padre seguramente eran judíos, o ambos padres eran judíos. Pero habían nacido en otras naciones que no eran Jerusalén. Y su lengua materna era la de el lugar donde nacieron. Si nacieron en Roma, era el latín. Y dependiendo de donde nacieron. Sigamos leyendo. Hecho este estruendo, el estruendo del derramamiento del Espíritu, dice, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno, atención, cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, noten esto muy claro porque no se vayan a dejar engañar si no leemos los detalles de la Biblia. Eran todos judíos los que estaban en Jerusalén, pero hablaban lenguas distintas. Eran judíos porque su madre o su padre o ambos eran judíos, pero hablaban otra lengua que no era el hebreo. Y cuando los discípulos se les lleva, son llenos del Espíritu Santo, entonces hablan en esas otras lenguas y los que estaban allí les oyen hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: he aquí, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos cada uno de nosotros en nuestra lengua en que somos nacidos? O sea, no estaban en hebreo, están hablando. ¿Cuáles eran las lenguas? Versículo 9 lo dice. Partos y medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las partes de África, en las otras partes de Cirene, romanos y extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces aquí había una multitud de lenguas. Ya vemos allí, están las nacionalidades señaladas en la Biblia y por tanto las lenguas que que Dios les dio a los discípulos en ese momento. Cuando usted le pregunta, pero ¿cómo es posible que Mateo escribió su evangelio en griego si Mateo era hebreo? Entonces usted dígale, bueno, porque ocurrió el Pentecostés y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, los apóstoles recibieron el don de lengua. Es sencillo como eso. ¿Por qué Juan escribió su evangelio en griego si Juan nació hebreo y hablaba hebreo? Porque recibió el don de lenguas. Lo dice la Biblia. No hay nada misterioso en esto. No es nada oculto, no es una conspiración. Es simple, es sencillo. Recibieron el don de lengua. Y el que no acepte que estos apóstoles escribieron en griego,
Es porque está negando la misma Biblia que dice que Dios les dio el don de lengua y que comenzaron a hablar en otras lenguas. Que no fue algo puntual. Que a partir de allí en adelante comenzaron a hablar ese idioma. O sea, es como que si ellos hubiesen nacido en ese idioma. Dios les dio esa habilidad de forma sobrenatural, les hizo hablar otra lengua, otro idioma. Aquí en el deseado de todas las gentes hay una respuesta para esos que preguntan de por qué los apóstoles escribieron en griego. No lo voy a leer porque es bastante largo, lo comparto más tarde en el grupo, pero resumo la idea. Dice que Cristo dejó a sus discípulos que ellos hayan sido testigos del sufrimiento que él había pasado, ¿no? De cómo los sacerdotes, los príncipes de Israel lo rechazaron y todo el mal que le hicieron. Pero así como ellos habían recibido la gracia de Cristo, dice que el Señor quería que que por medio de Cristo tenían el perdón para con el Padre. Él quería que esta oportunidad la tuvieran en los confines de la tierra, ¿no? Entonces ya el siguiente párrafo dice, mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Que el Señor Jesús quería que todos tuviéramos la misma oportunidad de perdón y de redención. Amén, amén, así es. Y por eso dio el poder del Espíritu Santo, ¿no? Claro, el don de lengua. Exacto. Y fíjese que volvemos a repetir la misma idea. O sea, aquí lo está diciendo. O sea, se muestra que desde el principio Dios quiere que se predique, que se enseñe en la lengua en la que cada gente ha nacido. O sea, no vemos aquí, o sea, no es Dios quien les da. Noten bien esto porque esto es fundamental. Fundamental porque hay una rama judaizante que obra, que su doctrina, que su filosofía, que su práctica es contraria al Pentecostés. En el Pentecostés, en este hecho concreto, Dios muestra su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que el evangelio vaya en la lengua en la que cada quien ha nacido. Dios no les dice a los apóstoles, a los discípulos que ustedes estén predicándole, enséñenles palabras hebreas, enséñenle a hablar el hebreo. No es ese lo que hacen los apóstoles, no es eso lo que hace el Espíritu. En lugar de que los creyentes o que los oyentes reciban el don de lenguas para aprender el hebreo y así poder leer la Biblia en hebreo o leer ciertas palabras en hebreo, el don no viene sobre los oyentes, sino que el don viene sobre los predicadores, para que lo que está en hebreo o en griego, o bueno, en este caso lo que está en hebreo, porque los discípulos era en hebreo y el Antiguo Testamento estaba en hebreo, para que esa verdad que estaba en hebreo, ellos la dieran en la lengua de los que iban a predicarle. O sea que si fueron a predicarle a los árabes, como dice el versículo 11, le predicaron en el idioma árabe. Y no le empezaron a enseñar palabras hebreas. Eso no fue lo que hicieron los discípulos. Entonces, toda vez que usted vea cualquier persona que empieza a hablarte en hebreoñol y empieza a mezclar hebreo con español, ya tienes que saber que eso no está guiado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no obra así. Nunca ha obrado así. No hay un solo caso, no hay ni un solo caso en toda la Biblia donde usted vea a algún predicador o profeta o que Dios enviase a otra nación a predicar y que él se dedicara a predicarle en hebreo y con palabras hebreas y con las palabras de su idioma. No. Hablaban todo en la lengua de que los oyentes habían nacido. Otra evidencia que tenemos de esto, mira, aquí hay por lo menos 3 textos bíblicos de 3 evangelistas diferentes, uno del Evangelio de Mateo, uno del Evangelio de Marcos y uno del Evangelio de Juan. Y con estos 3 testigos de 3 apóstoles distintos, encontramos cuál era la voluntad de Dios. Esto es Biblia. Esto rompe esquemas porque tenemos muchas tradiciones. Yo sé que esto no va a ser fácil, porque hemos estado acostumbrados a escuchar tradiciones y las hemos dado por sentadas. Pero lo que vamos a leer es Biblia. Y nosotros tenemos que ahora
tomar esto y romper las tradiciones que se nos han enseñado. Primer texto, Mateo 1:23. Dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios. Usted puede verificar esto en su Biblia, se lo recomiendo. Busque en su Biblia Mateo 1:23, Marcos 15:34 y Juan 1:41 y vea que está allí como está allí escrito. ¿Qué es lo que vemos primeramente en Mateo 1:23? Mateo está citando como evidencia de que Jesús es el Mesías, está citando un texto de Isaías. Y cuando cita, él dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en el original hebreo, en Isaías dice Emmanuel. O sea, es el nombre. Está hablando de qué? De un nombre. Ahora, es el apóstol Mateo, el mismo apóstol Mateo, que como está escribiendo su evangelio y sabe que su evangelio no está escribiéndoselo a los hebreos, a los judíos, se lo está escribiendo a los gentiles, porque la misión de Dios para ellos fue a los gentiles. De Jesús le dijo, ir por todo el mundo. Mateo sabía que cuando llegara el evangelio, su evangelio a los gentiles, ellos no entenderían qué significa Emmanuel. Un hebreo que leía Isaías 7:14, cuando el hebreo leía Isaías 7:14, él sabía, porque ya él hablaba hebreo de nacimiento, él sabría, cuando leyese Emmanuel, él sabía lo que significaba, porque él era hebreo. Pero los gentiles no saben hebreo, y Mateo no les va a decir, bueno, aprendan qué significa, aprendan hebreo para que entiendan el significado. No. Mateo hace la traducción y traduce un nombre. Porque muchas veces se dice, no, que los nombres no se traducen. Y que los nombres no se traducen y se crea una idea, una tradición. Y nos muestra la Biblia lo contrario a la tradición. Nos muestra un apóstol con toda la autoridad que le dio Jesucristo. Y con esa autoridad, él dice, mira, los nombres sí se traducen. El nombre del Mesías es Emmanuel y se traducido es con nosotros Dios. Y hay muchos más textos de Mateo, pero solamente traje uno para traer uno de cada evangelista. Ahora vamos a leer el de Marcos, otro evangelista, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, el versículo 34. ¿Qué dice? A la hora de la nona, o sea, a la hora novena, a las 3 de la tarde, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, noten que aquí Marcos pone la palabra aramea. Esto no es hebreo. Esto es arameo. Se parece un poco al hebreo, pero es arameo. Porque Jesús hablaba arameo. Y Marcos pone las palabras arameas que dijo Jesús. Eloi, Eloi, lama sabactani. Pero en lugar de Marcos decirle a sus escritores, a sus lectores, miren, ustedes tienen que aprender arameo y hebreo para que entiendan esto. No, él hace lo mismo que Mateo, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, vemos entonces que Mateo traduce los nombres hebreos, Marcos también traduce las palabras hebreas, aramea, el título, el nombre, ¿no? Dios, Eloi, Eloi, lo traduce. Y Juan, el discípulo amado, también hace lo mismo. Vamos a leer Juan 1:41. Lo tenemos aquí. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mesías, ya hoy día para nosotros, es una palabra que se ha españolizado, como muchas palabras también del inglés se han españolizado y de otros idiomas. Pero originalmente, especialmente para quien escribió Juan escribió en griego para los gentiles. Esa palabra Mesías no existía en el griego. Entonces sus lectores no iban a entender lo que estaba en el mensaje. Por eso es que entonces Juan mismo traduce, hemos hallado al Mesías, y que traducido es el Cristo. O sea, Juan sabía lo que significaba Mesías, ungido.
buscó la palabra equivalente, la traducción en griego, y sabía que era Cristo. O sea que si Juan hubiese escrito a nosotros, de habla hispana, Juan hubiese escrito esto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido. O sea, Juan está traduciendo el nombre, Marcos está traduciendo y Mateo también está traduciendo. Y está traduciendo el nombre de Jesús. Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Eloi, Eloi, traducido Dios mío, Dios mío. Mesías, traducido el Cristo. Entonces, vemos de forma muy clara que los nombres sí se traducen. Quizás usted estará pensando, o muchos van a pensar muchos argumentos, pero bueno, todos los argumentos que la gente dé no son bíblicos. Van a empezar a hablar de tradiciones, que los nombres no se traducen, que los eruditos tal dicen esto, que el teólogo tal dice esto. Pero a los que buscamos un escrito está, y no lo que digan los hombres, aquí tenemos 3 versículos, 3 testigos que nos dicen claramente, por un lado, que los nombres sí se traducen. Por otro lado, que ellos, conociendo y teniendo el Espíritu de Dios, sabían que no era la voluntad de Dios que hubiese ninguna palabra oscura en un idioma que no se conociera. Ellos mismos tradujeron. Y tercero, la traducción, el traducir para que la gente entienda en su lengua, esa es parte de la obra de Dios. Esa es parte de la obra de Dios. Los judíos originales, los judaizantes, justamente no estaban de acuerdo con esto, de traducir las palabras hebreas al griego. Y por eso es que encontramos estos versículos que están aquí en la Biblia, donde los judíos o judaizantes hacían contienda de palabras. Hechos 18:15. Si son cuestiones de palabras y de nombres, noten Hechos 18:15. Esto es un romano que estaba haciendo de juicio porque habían acusado a Pablo. Y ya él, teniendo experiencia de cómo eran los debates y las contiendas de los judíos, les dijo, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, ya él sabía que el día a día de los judíos era debatir sobre palabras y nombres. Ese mismo espíritu está hoy. Pablo lo advierte, 1 Timoteo 6:4. Es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, maledicencia, mala sospecha. O sea, el contender sobre palabras. Noten el énfasis. Si alguno añadiere palabras, si alguno quitare palabras, advierte Pablo sobre contienda de palabras. El romano ya nos dice aquí que quienes hacían esas cuestiones de palabras y de nombres eran los judíos. Y otro texto, Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Fábulas judaicas. Todas son estas fábulas. Son fábulas porque no son hechos, no son realidades. Son teorías, tradiciones, supersticiones. Entonces, bueno, esto en relación al tiempo de los apóstoles. Ahora, tenemos aquí una cita del conflicto de los siglos, o bueno, 2 citas, que van por la misma línea, pero ahora está hablando en relación con la Iglesia Católica. La primera, en la página 91, dice, la semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, se oscurecían también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo. Y con tal fin expidió una bula para prohibir, atención, una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró, noten esta declaración del Papa, parecida a la de los judaizantes. Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías.
Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas, pero el cielo había provisto otros agentes para preservación de la iglesia. Entonces es interesante lo que aquí dice, o lo que aquí cita pues Elena de White, en relación que dice que lo que dice el Papa. El Papa dice: Dios se complace en que se le rinda culto en lengua desconocida. Ese es el espíritu del papado. Una bula para prohibir que se predique en lengua bohemia. ¿Se dan cuenta? El hecho, sabemos que el espíritu del papado no es más que el espíritu del diablo. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? El objetivo del diablo es que la gente no entienda la palabra. Y para ello, ¿a qué apela? A hacer creer a la gente de que Dios quiere que se estudie la Biblia en lengua desconocida. Otro texto del mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 272, dice: con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los 3 testigos vestidos de saco profetizaron, pero por otro poder, la bestia que sube del abismo iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. O sea, esta cita está hablando de los ataques que sufrió la Biblia. Esos 2 testigos de Apocalipsis 11, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2 testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué señala? Bueno, que Roma mantuvo la Biblia en lengua desconocida. O sea, cada vez que nosotros veamos personas que aseveren que la Biblia tiene que estudiarse en lengua desconocida, en una lengua en la que no somos nosotros nacidos, tengan por cierto que esa idea y esa persona está siendo guiada por el enemigo, por el espíritu del diablo. Porque nunca el Señor ha dicho o hecho tal cosa. Al contrario, siendo este el espíritu del papado, veamos lo que dice Elena de White en el mismo libro, es el espíritu de la Reforma. En la siguiente cita que tenemos allí, este es de Hechos de los Apóstoles, página 43. Esta cita para mí fue tremenda porque, bueno, la primera vez que lo leí me hizo entender que Dios, como dice aquí, Dios llamó a los reformadores a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Dice la cita: fue el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder fue? El del Espíritu Santo. Lo que durante la época del oscurantismo, o sea, el papado, permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder. ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo. Lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Noten entonces, fue el poder del Espíritu Santo quien no tranque. Disculpe un momento, aquí tenemos una fiesta que vino de Latinoamérica por acá a quedarse. Leo de nuevo, o repito el énfasis. El mismo poder del Espíritu Santo fue el que Dios le dio ¿a quién? A los reformadores para la traducción de la Biblia. Ahí está, en amarillo. A los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. O sea, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo, según esta cita, que la obra de la traducción que hicieron los reformadores no fue algo que hicieron de por sí. ¿Sabe que la Iglesia Católica dice que esos herejes, Lutero, Calvino y otros, tradujeron la Biblia sin la autorización de la Iglesia Católica y de los papas, y que son traducciones que tienen muchos errores? Y que por eso era que el papado prohibía esas Biblias y perseguía a estos hombres. Pero aquí dice la inspiración que quien instó a Lutero y a otros a traducir la Biblia al alemán
y a las lenguas fue el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas Biblias fueron hechas por inspiración del Espíritu de Dios, por motivación del Espíritu de Dios. O sea, aquí se ven en contraste los dos espíritus. El espíritu de Roma, la Biblia tiene que estar en lengua desconocida, en sus lenguas originales. El espíritu de la Reforma, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, traduzca la Biblia a la lengua y dialectos de todas las naciones y pueblos. Eso es lo que está diciendo aquí las citas. Hay una cita profética, no vamos a entrar en detalle. Ustedes, si quieren profundizar, van a la profecía. Pero aquí en Apocalipsis 11:12, esta cita que estoy mencionando es del Conflicto de los Siglos también, donde se cita una vez más los dos testigos. En Apocalipsis 11:11 y dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. O sea, los dos testigos, es una profecía Apocalipsis 11, se refiere a que los dos testigos son el Antiguo Testamento, un testigo, el Nuevo Testamento, segundo testigo. O sea, los dos testigos son la Biblia. Y dice que esos testigos primero fueron perseguidos por 1260 días porque la Iglesia Católica prohibió la Biblia en lengua popular. Luego dice la profecía, Apocalipsis 11, que al final de esos 1260 días, esos dos testigos serían muertos y crucificados en la plaza pública. Y que se enviarían regalos los que los crucificaron contentos de que estaban muertos. Entonces el cumplimiento de esta profecía fue cuando en Francia, en la Revolución, prohibieron la Biblia. Quemaban las Biblias en las plazas. Y la gente estaba feliz y contenta porque podían vivir como sodomitas, podían vivir como ateos. Sodoma y Egipto, dice la profecía, podían vivir con sus barbaridades y no había Biblia. Esto se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, donde usted no puede mencionar ciertos versículos de la Biblia que condenan la sodomía o que condenan el ateísmo, porque crucifican a los que hacen tal cosa. Entonces, la profecía concluye con este versículo, que esos dos testigos oyeron una voz del cielo que les dijo: suban acá. Subieron. O sea, ellos resucitan después que mueren, a los 3 días y medio dice que resucitan, y oyen la voz que los llama al cielo. Entonces, esa parte de la profecía, Elena de White la interpreta y dice lo siguiente: desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año de 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Acuérdense que todas las sociedades bíblicas que son justamente sociedades, hermanos que se asocian con el único propósito de financiar la traducción y distribución gratuita de la Biblia. Entonces, aquí Elena de White dice: mira, el cumplimiento de ese versículo, donde ellos son llevados al cielo después que son resucitados, después que se les da permiso, esa ley que había hecho en Francia de prohibir la Biblia, se anuló y se dio permiso para que la gente leyera la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Dios? Los llamó al cielo. ¿Y qué fue ese llamar del cielo? Bueno, Dios dio el poder para que se organizaran sociedades bíblicas. La primera fue en 1804, Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares, con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Bíblica Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Así que si esta interpretación es correcta, si es inspirada, entonces esa profecía de que los dos testigos iban a ser llamados al cielo se cumple en la traducción de la Biblia. O sea, que esas traducciones hechas por las sociedades bíblicas entre 1804 y 1816, todas esas traducciones que estaban, como dice aquí, en más de 50 idiomas y luego se llevaron a centenares de idiomas, todas esas Biblias fueron profetizadas, son Biblias que Dios guió e inspiró a que fuesen traducidas y distribuidas en todos esos lugares. Fue obra de Dios y está aquí porque Dios es quien le dice: suban acá. Y bueno, después de esto, porque estamos aquí haciendo un repaso cronológico, en la siguiente profecía que nos advierte de que la Biblia y el mensaje debe ir a toda nación, lengua
y pueblo, es Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14, ambas profecías, aunque enfatizan puntos diferentes, hablan del mismo evento, el surgimiento del último remanente de Dios. Apocalipsis 10 es Juan, que personifica el movimiento adventista, donde se le da un librito, se le da la orden de que tome el librito de la mano derecha del ángel, un librito abierto, ese es el libro de Daniel, abierto porque se están comprendiendo las profecías. Se come el librito, dice que su boca fue dulce como la miel, porque entendió por el estudio de las profecías que Jesús venía en 1844. Eso fue un mensaje dulce como la miel. Cuando se digieren el libro, es decir, cuando pasa la fecha, fue amargo como amargó su vientre, porque fue una desilusión, hubo un chasco. Después de eso, mira lo que dice, versículo 10 y 11. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, era dulce mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. O sea, aquí incluye las diversas lenguas. El mensaje debe ir en diversas lenguas, así como los discípulos recibieron el don de lenguas en Pentecostés para predicar el evangelio a toda lengua nacida. Ahora también el mundo adventista, la naciente iglesia adventista, recibe una comisión similar de profetizar. No solamente predicar, sino profetizar a todas lenguas. Lo mismo aparece en el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:6, cuando dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y bueno, a su vez que el mensaje del primer ángel advierte o da un mensaje o profetiza del pueblo que Dios está levantando para llevar un mensaje a toda lengua, también el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel y del cuarto ángel advierten de unos poderes antagónicos a la iglesia de Cristo, que en lugar de llevar el evangelio a toda lengua, llevan es el vino de Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice que otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones. Fíjese que también, por un lado, el pueblo tiene la comisión de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Babilonia hace lo propio, da a beber a todas las naciones, pero no del evangelio, sino del vino. Y justamente ese vino son las falsas doctrinas, y es en ese contexto donde se advierte, o sea, en el último tiempo es cuando se aplica el versículo que leímos al comienzo, Apocalipsis 22, cuando Dios advierte, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sus plagas, si no quitare de las palabras, Dios quitará su nombre. Es decir, que la obra, parte de la obra de Babilonia, para garantizar que la gente tome su vino y se emborrache, es modificar la Biblia. Si en la Edad Media, pues, si en los 1260 años persiguieron a la Biblia, si al final en Francia quemaron la Biblia y la prohibieron, aquí se manifestaría un último ataque a la Biblia. Ya no sería prohibida, ya no sería perseguida, ni los que la traduzcan, sino que ahora sacarían versiones bíblicas con palabras quitadas y con palabras añadidas. Eso es lo que nos profetiza Apocalipsis 22. Y que este entendimiento, o que esta interpretación que le estoy dando de Apocalipsis 22, es del Espíritu de Dios, lo confirma en la cita que les voy a leer a continuación, y que nos lleva a nuestra última cita por hoy, y que nos deja pues el panorama bien claro. Esta que está aquí, que les voy a leer, es de una matutina llamada Alza tus ojos, en la página 33. Miren lo que dice. Los hombres se conducen como si se les hubiera dado libertad para anular las decisiones de Dios. Los críticos se colocan en lugar de Dios y repasan su palabra a fin de modificarla o aprobarla. Ya de entrada nos dice la cita que un grupo de personas llamados los críticos harían una obra, repasan su palabra, o sea, la obra enfocada a la Biblia, a la palabra de Dios. Para prohibirla
No. Para anularla, tampoco. Para sacar leyes prohibiendo la traducción, tampoco. Entonces, ¿qué harían estos críticos? Dice, para modificarla o aprobarla. O sea, ellos van a modificar la Biblia. Van a sacar Biblias modificadas. ¿Y qué dice la profetisa? Dice aquí, de esta manera. ¿De cuál manera? A través de Biblias modificadas. Dice, todas las naciones se ven inducidas a beber del vino de la fornicación de Babilonia. O sea, aquí está dándole una aplicación e interpretación de el vino de Babilonia. Y no del vino, de el acto de inducir a que la gente beba del vino. O sea, ¿cómo logran que la gente beba del vino? A través de ciertos grupos de personas llamados críticos que sacarían Biblias modificadas. O sea, a través de las Biblias modificadas por los críticos es que ellos van a hacer que la gente beba del vino de Babilonia. O sea que ahora entendemos, en el contexto profético, que no solamente el vino es el peligro, las doctrinas falsas, sino también las Biblias modificadas por los críticos que van a hacer que la gente beba de ese vino. Y es por eso que nosotros vemos que ahora han salido muchas versiones bíblicas, ecuménicas, versiones con palabras quitadas, con palabras añadidas, y que justamente están haciendo que mucha más gente se confunda con esa falsa doctrina. La última parte de la cita dice, estos críticos han preparado las cosas como para que se ajusten a las herejías peculiares de los últimos días. O sea, ellos han preparado la Biblia para que se ajusten a lo que ellos quieren, a las herejías que ellos quieren que la gente crea. Si no pueden cambiar la palabra de Dios, noten, si no pueden cambiar la palabra de Dios, lo está diciendo Elena de White. Si no pueden cambiar la palabra, si no pueden torcer su significado para que se ajuste a las prácticas humanas, entonces la quebrantan. Alza tus ojos, página 33. A partir de todo lo que hemos analizado, tenemos la siguiente conclusión. ¿Cuáles son las traducciones inspiradas por Dios? Cumplen 3 características. Primera, son traducciones hechas por el pueblo de Dios. Eso es lo que tiene. ¿Por qué? Porque el don de lengua se lo dio Dios a su pueblo. Acuérdense que para que se lleve el evangelio, la verdad, a la lengua de las personas, Dios da el don de lengua. Y aquí se lo da a su pueblo. Entonces, primera característica, la traducción tiene que ser hecha por el pueblo de Dios. Aquel remanente de la Edad Media, lo que la Biblia llama la iglesia del desierto, los valdenses, los hugonotes, los moravos y los reformadores. Esas son la primera característica. Segunda, evidentemente es complemento de la primera, traducciones hechas del pueblo de Dios, de aquellos de entre el pueblo que tenían el don de lenguas, porque el don de lenguas no lo tiene todo el pueblo. Un grupo del pueblo es a quienes se les da el don de lengua. Entonces, a ese grupo que es del pueblo, que tiene ese don de lengua, son los que Dios está autorizando para traducir la Biblia. Entonces ya ahí vamos, ya no solamente identificamos a los pueblos, a la iglesia, sino a los que tuvieron ese don. En el caso, por ejemplo, tenemos en el conflicto de los siglos una historia sucinta de quiénes fueron los que hicieron esa labor. Wycliffe fue uno de los que tradujo al inglés, Hus a la lengua bohemia, junto con Jerónimo, Lutero al alemán, Zwinglio en Suiza, Calvino al francés. Y bueno, no puse aquí, pero en el español, el conflicto de los siglos señala que los que tradujeron la Biblia al español por obra e inspiración de Dios fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso es que evidentemente seguimos con la firme convicción de que la Reina Valera es la Biblia, a lo menos en lo que respecta al castellano, es la Biblia que debemos nosotros usar. Y la tercera característica es que deben ser traducciones editadas por las sociedades bíblicas, porque también están señaladas como parte de esa labor de Dios, pero por las sociedades bíblicas antes de su apostasía. Porque así como las sociedades bíblicas fueron cumplimiento de esa profecía de exaltar la palabra de Dios, también cayeron en apostasía. Porque las sociedades bíblicas, como su nombre lo indica, son sociedades de hermanos. Y
para el siglo mencionado, las sociedades bíblicas que se formaron fueron sociedades bíblicas de iglesias protestantes, porque la iglesia adventista como tal no había hecho, ni siquiera se había surgido ni organizado, no existía en ese momento. Estamos hablando de 1806, 1816, la iglesia adventista comienza de 1844. Así que las sociedades bíblicas que eran protestantes, eran el pueblo de Dios. Pero como sabemos que la profecía nos advierte de que el protestantismo apostató en el 44, entonces vemos que con ello las sociedades bíblicas también apostataron. Por eso es que vemos que las sociedades bíblicas de hoy, aún las protestantes, también están en apostasía. Son las primeras que han sacado Biblias ecuménicas. La Dios habla hoy. La Dios habla hoy con deuterocanónicos, que son los libros que están en la Iglesia Católica, los apócrifos los han colocado, y muchas versiones modernas, que aquí no tendríamos tiempo para decirle. Pero aquí le doy una idea. A la luz de estas tres características, podemos estar seguros de que estas versiones son inspiradas de Dios. La Biblia valdense, la mencionó Elena de White, en inglés la de Tyndale y la King James, mencionada por Elena de White. En alemán, la Biblia de Lutero. Perdón, aquí estoy colocando los años. En inglés, la de Tyndale de 1526 y la King James de 1611. En alemán, la Biblia de Lutero de 1534. En francés, el Nuevo Testamento de Lefebvre de 1523 o la Biblia de Olivetan de 1535. Y las revisiones de esta que hizo Calvino y Teodoro de Beza en 1588 o la revisión de David Martín en 1707. En holandés, perdone mi mal holandés, pero la hermana Mies nos podrá ayudar, la Statenvertaling, traducción del Estado de 1637. Aquí está la hermana Mila, que habla holandés. Si usted puede conseguir esta versión, hermana, esta es la versión inspirada, porque es la que sacaron los reformadores holandeses, que fueron guiados por Dios. En portugués, la Biblia de Juan Ferreira de Almeida de 1694 y en castellano la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina 1569, que está por allí, si alguien me la puede pasar rápidamente, o la Biblia del Cántaro, la Reina Valera de 1602. Son las versiones originales, las primeras que sacaron estos reformadores. Aquí mi hija me ha traído una, creo que es la Biblia que tenemos aquí, es la del Cántaro o la del Oso, es la del Oso, ¿verdad? Aquí tenemos un facsímil que sacó. Esa era era mi duda, mi confusión que tenía. Porque cuando hablaba usted de Apocalipsis 11:12, decía de un periodo, ¿no? De 1812 a 1816, me parece. Sí, sí. Pero, y todas estas Biblias que se escribieron muchísimo antes, 1600. No, es que son la Reina Valera Antigua, 1600. Las sociedades bíblicas se hicieron en esa época, pero ya sacaban en ese momento estas versiones. De hecho, todavía la sacan. Okay. Esta versión la compré, hace como 10 o 15 años. Esta es la Biblia del Oso. Se le llama la del Oso porque tiene allí en su portada un oso que está buscando como una miel, porque basada en el versículo que dice, tu palabra me fue dulce como la miel, ¿no? Que está en un salmo. Esta versión. Pero claro, ya hoy día muchas de estas versiones no se consiguen. Si las pueden conseguir, maravilloso. Pero la versión que se consigue es la versión de Reina Valera de 1909, que es la que yo uso constantemente. Es la que recomiendo porque es la que todavía se consigue en las sociedades bíblicas. Fíjense, esta es la que yo uso. La Reina Valera de 1909. ¿Y por qué? Bueno, porque digamos que en 1909 todavía no había apostatado la sociedad bíblica. Aunque había pasado, aunque las iglesias protestantes caen en 1844, en las sociedades bíblicas se mantuvieron un tiempito más. ¿Cuándo caen las sociedades bíblicas? Bueno, ese sería otro estudio, pero cuando se hace el Concilio Vaticano II, 1950-60, justamente uno de los puntos del Concilio Vaticano II que se propuso la Iglesia Católica fue abrirse al ecumenismo. Y entre los puntos que ellos se propusieron fue, para lograr ese ecumenismo, sacar Biblias ecuménicas. Esa idea vino de la Iglesia Católica. Entonces, el hecho de que las sociedades bíblicas hayan sacado Biblias ecuménicas responde al triunfo del Concilio Vaticano II en las iglesias y en sociedades bíblicas unidas. Corresponde a lo que nosotros llamamos la infiltración de los jesuitas, pero ese es otro tema. Por eso que hasta esta versión todavía está pura, Reina Valera de 1909.
Y bueno, usted la estudia, usted compara esta versión con la Reina Valera de 1909, con la Reina Valera de 1960, y va a encontrar una diferencia. Por colocarle un ejemplo, así de modo rápido, usted lee Hebreos 9:12 en la versión del 60, no sé quién la tenga por allí a la mano, la versión de Reina Valera de 1960. Si alguien tiene rápidamente... ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Lo leo? Sí, sí, pero si tienen la versión Dice... Reina Valera del 60. ¿Sí? Sí, es la que tengo. Vale, lee por favor Hebreos Dice, 9:12. y no, ok, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren, este versículo es tremendo porque, digamos que si usted lo lee, usted va a tener mucho problema para la doctrina de 1844. ¿Por qué? Porque el versículo, como está en esa versión, dice que Jesús apenas subió al cielo, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo. O sea, eso que predican los adventistas de que Jesús entró en el lugar santísimo es en el 22 de octubre, es falso porque dice esta versión que lo hizo apenas subió al cielo. Pero como usted busca ese mismo versículo en la Reina Valera de 1909, miren lo que dice allí. ¿Lo logran ver? No, se ve borroso. Bueno, yo no lo veo. Bueno, se lo leo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cambia o no cambia el sentido? Mucho, el santuario empiezas por el lugar santo, no por el lugar santísimo. Exacto. Entonces, aquí ya se ve, en esta prueba, es una prueba, pero hay muchos más versículos, pero aquí ahí se ve el cambio que hubo entre la 1909 y 1960. Y justamente la revisión de la Reina Valera de 1960 es en el mismo año del Concilio Vaticano II, 1960. ¿Y qué hubo? Hubo ciertos cambios, pero los versículos, si usted hace un estudio y compara todos los versículos entre una y otra, se va a dar cuenta que los cambios que se hicieron en la versión de 1960 fueron cambios para negar la doctrina adventista. Porque así como este versículo se traduce mal, los versículos que dicen que son referentes al sábado también se tradujeron mal. Por ejemplo, en la versión del Reina Valera del 60, donde dice sábado, pusieron día de reposo. Y lo dejaron así. Y la gente que no conoce mucho piensa, se refiere al domingo, día de reposo, domingo. No especifican lo que está especificado claramente, que es sábado. En la versión de 1909 dice sábado. Bueno, esto es un ejemplo simplemente para que ustedes vean el cumplimiento de esta profecía. Para finalizar, versiones que debemos rechazar de plano. Versiones, si aquí estamos hablando de las versiones inspiradas de Dios, vamos a mencionar las versiones inspiradas o hechas o motivadas por el enemigo, por el diablo. Evidentemente, versiones modificadas por la Babilonia madre, que son la Torre Hamad de 1825, la Nácar Colunga de 1944, la Bober Cantera 1947, la Biblia de Jerusalén, que de Jerusalén no tiene nada porque la sacó la Iglesia Católica, 1967, la Biblia Pontificia 1968 y la Biblia Latinoamericana 1972. Todas versiones que tienen palabras quitadas, palabras añadidas y comentarios que niegan. Por ejemplo, la Biblia Latinoamericana, en el comentario de Génesis 1, dice que todo eso es pura poesía, pura tradición, pura... Dice que Génesis 1 hasta el capítulo 11. Del 1 al 11, todos esos capítulos dice que es una poesía, una fábula. Son cuentos, pero que no es algo literal. Biblias modificadas por la Babilonia hija. Bueno, la traducción del Nuevo Mundo, la Iglesia de los Testigos de Jehová, 1963, tiene un montón de versículos quitados y tiene palabras añadidas. La Nueva Versión Internacional de 1999, la Biblia Textual de 1999, la Reina Valera Gómez del 2004, la Biblia Peshita de 2007, la Reina Valera 1602 purificada del 2007, no es purificada nada porque tiene los mismos errores, y la Reina Valera de 2009, que es la mormona, tampoco.
Biblias modificadas por Babilonia Hermana, la Reina Valera de 1990, la Sociedad Bíblica Emanuel, gracias. Sociedad Bíblica Emanuel dice en sus introducción que es una obra cordialmente ecuménica. Versiones abiertamente ecuménicas, ya la mencioné, la Dios habla hoy de 1979. Y en esta categoría, Biblias que tampoco son para nada verdaderas ni buenas, que hay que rechazarlas, las versiones modificadas por los judaizantes. El código real de Daniel La nueva Abraham, traducción viviente está. del 2004, el La Nuevo nueva Testamento traducción judío. viviente, ¿Cómo dices? perdón. Y la nueva versión internacional está bastante feita. Sí, señor. Totalmente. Tiene versículos bien raros. Sí. Es parte de la labor, ¿no? Bueno, versiones modificadas por los judaizantes. El Código Real de Daniel Abraham, 2004. El Nuevo Testamento Judío, del 2011. La versión israelita nazarena, de 2012. Y la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Tienen nombres así muy judíos, pero realmente son modernas. Son versiones modernas. Y no están basadas en ningún manuscrito antiguo en hebreo porque no existe. Entonces, bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, a mí me gustó el versículo de Corintios, cuando habla que Dios hablará en otras lenguas, pero me gusta el contexto de Pablo, ¿no? Que dice, yo más que nadie hablo muchas lenguas, pero me basta decir en la iglesia solo 5 palabras que sean bien entendidas a hablar lo que nadie me entiende, ¿no? Amén. Y ese es, o sea, es un argumento muy poderoso para invalidar a aquellos, ¿no? De que insisten en el pues ni en hablar en hebreo, ¿no? Porque solamente es decir unas cuantas palabras en hebreo y basta, Sí. ¿no? Y pues bueno, es falso de que me gustó también eso, los ejemplos que nos puso de cómo los apóstoles traducían los nombres, porque sí, yo he escuchado mucho ese argumento, ¿no? De que es que los nombres no se traducen. Y pues ahí está, al contrario de lo que dice la Biblia. Dice que bastante provechoso el estudio de hoy. Amén, y mi duda gloria a era esa de acerca de los años, ¿no? Pero sí es cierto, se refería a las sociedades bíblicas. Lo contrario de lo que ha sucedido ahora con la Sociedad Bíblica Unida, que ya usted lo mencionó, que pues no, ya han sacado versiones económicas bastante... por ejemplo, no me acuerdo si es la de Dios habla hoy, que cuando el mensaje del primer ángel cambia la palabra teme a Dios, ya es otra palabra, ¿no? Pero lo que veo es de que están buscando la manera de... Porque temer a Dios en la Biblia está relacionado con guardar los mandamientos. Entonces hay muchas cosas que ya están cambiadas para quitar eso, ¿no? Que es al final la ley de Dios. Veo estas cuestiones en estas Biblias ecuménicas. Que las Sociedades Bíblicas Unidas, pues, está más que igual en apostasía, ¿no? Hace el mismo trabajo que todo el demás de las iglesias. Así es. Bueno, ¿alguien más? Hermana Mila, Roxana, Mayra, Xavier, Aura. Bueno, entonces ya si todo quedó claro, vamos a hacer una oración y terminamos. Igual cualquier pregunta que surja luego, tenemos allí, estamos en el grupo de Telegram para discutirla y debatirla y hablarla. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, especialmente por tu palabra profética que hemos estudiado esta noche. Y que nos ayudas a comprender, Señor, nos muestras con una claridad meridiana cuáles son las mejores versiones en nuestro idioma que tú inspiraste a tus siervos a traducir y los guiaste. Fue el poder de tu espíritu quien los guió. Ayúdanos, Señor, entonces a, entendiendo esto, buscar y aferrarnos a estas versiones. Y si hay alguna palabra antigua, porque sabemos que en el caso de Reina Valera hay español antiguo, que no tengamos temor de usar el diccionario y así aprender y mejorar nuestro léxico, porque al final queremos tener la palabra lo más cercana a lo que escribieron estos santos hombres de Dios a quienes tú inspiraste. Que este sea un estudio provechoso para que también nos motive a estudiar la palabra y ver, Señor, que nada de lo que
de los engaños y ataques del último tiempo, tú dejaste sin respuesta. Todo está en tu palabra. Gracias por ello. Danos una noche de descanso, danos una tarde de descanso a los que están en otros usos horarios, y que juntos todos podamos seguir creciendo, Señor, en este camino que tú nos has puesto. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.